Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo, escuchando este mensaje. Palabra del Señor, sana doctrina, hermanos amados, un estudio preciosísimo, gracias al Señor y para la gloria de nuestro Salvador Jesucristo. Lo que vamos a ver a continuación es un extracto del estudio, a Primera de Juan, capítulo 5, 3 títulos. La fe que vence al mundo, el testimonio del Espíritu, el conocimiento de la vida eterna. Probablemente deje este capítulo en 2 videos. Probablemente sí, probablemente no. Lo desconozco. Cuando ustedes vean este video publicado en mi canal de YouTube o en las plataformas de podcast, va a decir parte 1 y posteriormente parte 2. Ustedes lo sabrán. Yo de momento no lo sé, hermano, porque no lo edito. Recuerden, Estudios Bíblicos a Diario, 21 y 15. Están cordialmente invitados en las 4 plataformas: Instagram, TikTok, Facebook y YouTube. Cordialmente invitados. Dios los bendiga. Hermanos, cambio pantalla para acá por Facebook y comenzamos la lectura de Primera de Juan, capítulo 5. Tema: la fe que vence al mundo, desde el versículo 1 al versículo 5. Dice así: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es el Mesías, es el ungido, eso significa Cristo. Sí, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. ¿Sí? Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. La palabra establece que Jesucristo vino con un propósito, los suyos no le recibieron, y aquellos que le reciben, aquellos que creemos en su obra, en su sacrificio salvífico, nos da la potestad, la dicha, la bendición de ser llamados hijos de Dios. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, que cumplió el propósito, que es el Mesías, que fue justo, perfecto, y que su sacrificio justo, perfecto y misericordioso es porque era el ungido. Dice que es nacido de Dios. Es la única manera, hermanos. Y todo aquel que ama al que engendró, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Se entiende ese versículo? La Nueva Versión Internacional. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios, y todo aquel que ama al Padre, ¿por qué el Padre? Al que engendró. ¿Quién lo engendró? El Padre. El Padre y el Hijo no son el mismo. No son el mismo. Y todo al que ama al Padre, ama también a sus hijos. 2. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Entonces, ¿cómo conocemos que amamos a los hijos de Dios? Porque amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Hermano, no puedo decir que amo a Dios y no guardo sus mandamientos. Guardarlos no es solo conocerlos, sino vivir en ellos, en rectitud, en justicia, en santidad, perseverando. 3. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Por tanto, si guardo sus mandamientos, no voy a practicar el pecado, porque el guardar mandamiento me aparta a santidad. El guardar mandamiento implica apartarme de lo mundano, de todo pecado, de toda carnalidad, de toda mundanalidad, que es una lucha con los deleites, placeres, concupiscencia de esto, el cuerpo. ¿Sí? Es una guerra entre lo carnal y lo espiritual. Y sus mandamientos, dice su palabra, no son gravosos. ¿Sí? ¿Por qué no son gravosos? Para un natural, para alguien inconverso, para alguien del mundo, sí son gravosos. Pero Jesucristo dijo: mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Por qué? Porque tenemos al Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos fortalece. El Espíritu Santo nos alienta. Por tanto, sus mandamientos no son gravosos. Para un cristiano, iglesia amada, debiese ser más difícil, tremendamente, pecar que mantenernos en santidad. Porque el Espíritu de Dios nos cela. En cambio, cuando vamos a pecar,
nos alerta y nuestra conciencia nos corrige y nos habla Dios a través de su Espíritu. 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Se dan cuenta? Por tanto, no es con nuestras fuerzas. ¿Cómo vencemos el mundo? ¿Por medio de quién? Por medio de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Es la única manera, hermano, no es con sus fuerzas. Vencemos el mundo en todo sentido, en su vida personal, hacia la santidad, hacia la perseverancia, hacia apartarnos del pecado, hacia guardar los mandamientos y por consecuencia amar a nuestro Dios, pero también para alcanzar a otros, a nuestros hijos, a nuestros familiares, vecinos, aquellos que queremos predicarles y alcanzarles, y hay una lucha y les amamos y nos rechazan. ¿Cómo vencemos? Por medio de las armas espirituales. Palabra, oración, ayuno, ¿sí? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. 5. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Haré un alto acá, hermanos. Respecto a estos 5 primeros versículos de 1 de Juan capítulo 5. La fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo. Dudas, preguntas, consultas. Hermanos, continuamos el estudio, ¿le parece? Estamos 1 de Juan capítulo 5, versículo 6 en adelante. Cambio pantalla por acá por Facebook para colocar la pantalla de la palabra al lado. Recuerden, hermanos, estamos en las 4 plataformas: Instagram, TikTok, Facebook y YouTube en simultáneo. Perla Gutiérrez dice: los testigos de Jehová creen que el Espíritu Santo no es una persona. Justamente, creen que es una fuerza, simplemente la manifestación de Dios. Es como el poder de Dios, pero no es una persona. Seguimos, versículo 6, el título, el testimonio del Espíritu, desde el 6 al 12. Dice: este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. Agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Bautismos. Y el Espíritu, este Espíritu es con mayúscula, por lo tanto es el Espíritu Santo, es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. ¿Cuántos? 3. El Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? El Logos, hermanos. El Logos, la palabra, Jesucristo. Y el Espíritu Santo. 3. 3 son los que dan testimonio. Y estos 3 son uno, porque son un Dios manifestado a través del Padre, a través del Hijo y a través de la persona del Espíritu Santo. 8. Y 3 son los que dan testimonios en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Los 3 dan testimonios en la tierra. Y estos 3 concuerdan. Y recibimos el testimonio de los hombres. Mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Si recibimos el testimonio de los hombres, ¿qué testimonio? Este es el testimonio de varones que testifican, que hablan, que pregonan de Jesucristo. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. ¿Cuál testimonio? El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Quién es el testimonio? El Espíritu Santo, hermano. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio de Dios que ha dado acerca de su Hijo. ¿Quiénes son los testimonios? Versículo 8. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu Santo, el agua y la sangre. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo.
Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Termino con el 12 en este título, el testimonio del Espíritu. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por tanto, tampoco el Espíritu Santo, tampoco justificado, redimido, tampoco salvo. ¿Sí? Por rechazarle. Esto, hermanos, es básico. Esto viene todo el capítulo 5 de describir que, número 1, la fe que vence al mundo, reconocer a Jesucristo como el Mesías, como el ungido, el enviado de Dios. ¿Para qué? Para reconciliarnos en una relación quebrantada, rota por causa del pecado, para llevarnos al Padre, porque Él es el camino, y que nos da vida espiritual por medio del Espíritu Santo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Hermanos, dudas, preguntas, consulta, les leo. Y es así como finaliza esta primera parte. Estén expectantes, el día de mañana viene la parte 2. Gracias por su apoyo, gracias por su like y por seguirme en mis redes sociales. Dios los bendiga.